Hay casas que parecen normales, fachadas tranquilas, risas familiares, cortinas floreadas, y el olor a café por las mañanas. Pero algunas de esas casas esconden secretos tan profundos, tan oscuros, que parecen tragarse la luz. Y una de ellas estaba en el número 25 de Cramwell Street, en Gloucester, Inglaterra. A simple vista, nadie habría sospechado nada. Una casa más en una calle más. Un matrimonio que sonreía a los vecinos, unos niños que jugaban en el patio, y un hombre amable que ofrecía reparaciones domésticas a bajo costo. Todo parecía perfectamente común. Pero detrás de esas paredes, tras esa puerta blanca y esas ventanas impecables, se escondía uno de los horrores más perturbadores en la historia del Reino Unido. Cramwell Street era un lugar como cualquier otro en Gloucester. Ni rico ni pobre. Una calle de casas modestas, donde los vecinos se saludaban al pasar, donde los niños jugaban en bicicleta, y donde los secretos parecían imposibles. Allí, en el número 25, los West alquilaban habitaciones a jóvenes trabajadoras o estudiantes. Una fachada perfecta para lo que en realidad era una trampa. Durante años, nadie sospechó nada. Si alguien gritaba, se pensaba que era una discusión de pareja. Si alguien desaparecía, se asumía que había decidido mudarse. Y mientras el mundo giraba, Fred y Rose seguían cavando. Primero en el jardín, luego en el sótano. Era 1994 cuando la policía británica decidió cavar en el jardín trasero del número 25 de Cramwell Street, en la apacible ciudad de Gloucester. Lo que hallaron bajo aquella tierra húmeda no era un simple secreto, sino una pesadilla enterrada por años. Cuerpos desmembrados, huesos rotos, restos humanos, todos ocultos bajo el mismo suelo donde Fred y Rose West criaban a sus hijos, sonreían a los vecinos y fingían llevar una vida normal. Pero, ¿cómo una pareja aparentemente común pudo convertirse en uno de los dúos asesinos más crueles y retorcidos del Reino Unido? ¿Qué los llevó a cometer actos tan horribles, y durante tanto tiempo sin ser descubiertos? Si te gustan los misterios reales como este, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien curioso, y suscribirte para no perderte lo que viene. Ningún monstruo nace de la nada. El mal no aparece de golpe, se cultiva lentamente, entre abusos, silencios y heridas que nunca cierran. Así comenzó la historia de Fred y Rosemary West, una pareja que transformó su hogar en un infierno y sus vidas en una cadena interminable de dolor. Pero para entender cómo dos personas pudieron llegar tan lejos, hay que volver al principio, al origen del mal. Fred West nació el 29 de septiembre de 1941, en Marcle, un pequeño pueblo agrícola de Inglaterra. Era el segundo de 6 hijos de una familia pobre, marcada por la violencia y la represión. Su padre, Walter West, era un granjero tosco y dominante. Su madre, Daisy, una mujer controladora, supersticiosa y obsesionada con su hijo. A simple vista, eran una familia rural común. Pero tras las paredes de aquella granja, se escondía una oscuridad de la que pocos se atrevían a hablar. Los rumores que más tarde surgirían durante las investigaciones eran tan perturbadores que muchos prefirieron no creerlos. Incesto, abuso infantil y actos indecibles normalizados como parte de la educación familiar. Fred creció viendo el abuso como una forma de poder. Aprendió que quien amaba, podía lastimar, y que quien sufría, debía callar. Era un niño callado, introvertido y con una sonrisa extraña, una sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. A los 15 años abandonó la escuela, apenas sabía leer, pero había aprendido algo más peligroso, a manipular y mentir con facilidad. Trabajó en el campo, con animales y maquinaria, y comenzó a desarrollar un carácter impredecible. Podía pasar de la calma a la ira en cuestión de segundos. A los 17 años, un accidente cambiaría su vida para siempre. Una noche, mientras conducía su motocicleta, se estrelló contra un muro. Sufrió una fractura de cráneo y permaneció inconsciente durante una semana. Los médicos lograron salvarlo, pero algo en él cambió para siempre. Su comportamiento se volvió errático, impulsivo, desprovisto de empatía. Los especialistas que más tarde revisaron su historial afirmaron que ese golpe pudo afectar su lóbulo frontal, la zona del cerebro que controla la moral, el juicio y el autocontrol. Poco después del accidente, Fred comenzó a obsesionarse con el sexo y con el control sobre las mujeres. En 1962 fue acusado de abusar de una niña de 13 años. Aunque el caso fue desestimado por falta de pruebas, su reputación quedó marcada. Pero él no parecía preocupado, había aprendido que podía salirse con la suya. En 1962 conoció a Rena Castello, una joven escocesa que trabajaba como prostituta. Fred se enamoró de ella de inmediato,
y no pasó mucho tiempo antes de que se casaran. Tuvieron 2 hijas, Charmaine y Anna-Marie. A simple vista, eran una familia humilde, pero detrás de esa fachada se escondía el caos. Fred era celoso, violento, y constantemente humillaba a Rena. La golpeaba, la controlaba, y la obligaba a participar en sus fantasías sexuales más perturbadoras. Ella intentó dejarlo varias veces, pero siempre regresaba, temerosa de lo que él pudiera hacerle. Hasta que un día desapareció. Nadie supo más de ella. Fred dijo que había vuelto a Escocia, y todos lo creyeron. Solo años después, cuando la policía excavó en sus antiguas propiedades, descubrieron la verdad. El cuerpo de Rena había sido desmembrado y enterrado en un campo, junto a los restos de otra mujer no identificada. Era 1967. Y Fred acababa de cometer su primer asesinato conocido. Pero no fue detenido. El silencio fue su cómplice. Y la impunidad, su impulso. A más de 150 kilómetros de allí, en el condado de Devon, nacía Rosemary Letts el 29 de noviembre de 1953. Su infancia fue tan turbulenta como la de Fred. Su padre, Bill Letts, era un exmilitar autoritario y obsesionado con el control. Su madre, Daisy, sufría serios problemas mentales y, durante el embarazo de Rose, fue sometida a tratamientos de electroshock. Los médicos de la época no sabían que esos tratamientos podían afectar el desarrollo cerebral del feto. Rose nació con problemas cognitivos y emocionales, y desde pequeña mostró un comportamiento impredecible. Su hogar no fue un refugio, sino una pesadilla. Bill, su padre, la controlaba hasta en los más mínimos detalles, cómo vestía, con quién hablaba, a qué hora dormía. Y con el tiempo, esa obsesión se transformó en abuso. Rose fue víctima de incesto durante años. Nadie la protegió. Nadie intervino. La niña aprendió que el amor venía acompañado del dolor, y que la violencia podía ser una forma de afecto. A los 13 años, comenzó a mostrar señales alarmantes. Era agresiva, se burlaba de los demás, y mostraba una fascinación inquietante por el sufrimiento. Maltrataba animales, humillaba a otros niños, y disfrutaba viendo el miedo en los ojos de los demás. Los profesores la describían como una bomba de tiempo. A los 15 años, conoció a un hombre que cambiaría su vida. Era 1969. Una tarde cualquiera en la ciudad de Cheltenham. Fred tenía 27 años, Rose, apenas 15. Se conocieron en una parada de autobús. Él la vio y quedó fascinado. No por su belleza, sino por algo más profundo, una mirada vacía, una tristeza que él conocía muy bien. Era como si se hubieran reconocido desde el primer momento. Fred comenzó a rondar la casa de Rose con insistencia. Le hablaba con dulzura, le contaba historias, la llenaba de atención. Le ofrecía lo que ella nunca había tenido, afecto, o al menos algo que se le parecía. Rose, que creció buscando amor en medio del miedo, cayó en su trampa. Fred la envolvió con promesas y mentiras. Y pronto, se convirtió en su dueño. Cuando su padre descubrió la relación, intentó detenerla por la fuerza. Pero ya era tarde. Rose estaba completamente dominada. A los 16 años, abandonó su casa para irse a vivir con Fred. Su familia la repudió, y ella encontró en él la figura que, de manera retorcida, confundía con amor. En poco tiempo, Rose pasó de ser una adolescente asustada a una mujer cruel. Fred la moldeó, le habló de sus fantasías más oscuras, de la obediencia, del placer del dolor. Y para sorpresa de muchos, Rose no solo aceptó, sino que disfrutó. Juntos, formaron un vínculo tan enfermo como indestructible. No era amor lo que los unía, sino el poder. El deseo de controlar, de someter, de destruir. En 1970, Fred y Rose se mudaron a Gloucester, una ciudad de clase trabajadora al suroeste de Inglaterra. Allí compraron una casa antigua, en el número 25 de Cramwell Street. Una casa de 3 pisos, con fachada blanca, jardín delantero y un sótano espacioso. A primera vista, nada fuera de lo común. Pero esa casa se convertiría en uno de los lugares más macabros de la historia criminal del Reino Unido. Fred, que era albañil, comenzó a hacer reformas. Excavó el sótano, reforzó las paredes, instaló cerraduras en lugares inusuales. Le decía a los vecinos que estaba modernizando la estructura, pero en realidad, estaba preparando una cámara de tortura. El matrimonio alquilaba habitaciones a jóvenes que necesitaban alojamiento barato, estudiantes, trabajadoras, chicas que hacían autostop. El ambiente era cálido, familiar, hasta que cruzaban la puerta principal. Una vez dentro, no había salida.
Fred era amable y conversador, siempre dispuesto a ayudar. Rose, sonriente, amable con los niños del vecindario. A los ojos de todos, eran una familia más. Pero en el interior de la casa, el aire era pesado, las puertas siempre estaban cerradas, y los niños aprendieron pronto a no hacer preguntas. El vecindario los conocía como esa familia un poco ruidosa, pero inofensiva. Los niños jugaban en el jardín, las cortinas estaban siempre limpias, y Rose saludaba a todos con una sonrisa. Era la imagen perfecta de la clase trabajadora británica de los años 70. Nadie sospechaba que, bajo el suelo de aquella casa, pronto se acumularían cadáveres. Dentro, el control era absoluto. Fred era un tirano. Rose, su cómplice. Los hijos eran golpeados, humillados, sometidos. Los vecinos escuchaban los gritos, pero nadie intervenía. Y cuando preguntaban, Fred respondía con una risa. Son traviesos, nada que preocuparse. El mal se había instalado en Cromwell Street, pero nadie lo veía. Y los que lo veían, no querían creerlo. Hay casas que parecen malditas. Pero a veces, no es la casa, sino las almas que la habitan. Fred y Rose West ya habían sellado su destino. El escenario estaba preparado. Las víctimas aún no sabían sus nombres, pero sus caminos ya estaban escritos. Y pronto, el número 25 de Cromwell Street se convertiría en el lugar más temido del Reino Unido. Antes de que Rose entrara en escena, Fred ya había cruzado la línea. En 1967, su primera esposa, Rena Castello, había desaparecido. Durante años, nadie preguntó por ella. Era una mujer que había vivido al límite, una más entre tantas que se esfumaban sin dejar rastro. Pero lo que nadie sabía era que Rena había sido la primera víctima. Los restos de Rena fueron encontrados años después, desmembrados y enterrados en una finca cercana a donde Fred había trabajado. El cuerpo mostraba signos de estrangulamiento, cortes, y un intento torpe de ocultamiento. Pero lo más aterrador fue lo que se encontró junto a ella, pequeños huesos humanos, pertenecientes a otra mujer. Nunca se logró identificarla. Fred había comenzado su ritual de muerte, y lo había hecho con absoluta calma. Para él, matar no fue un arrebato. Fue una liberación. Un acto de control. Y al comprobar que podía hacerlo sin consecuencias, se sintió invencible. Cuando Fred conoció a Rose, ya tenía dos hijas pequeñas, Charmaine y Anna Marie. Rose apenas tenía 16 años cuando comenzó a vivir con ellas. Y desde el primer momento, sintió un odio especial por Charmaine, la hija de Rena. Decía que tenía su misma mirada, que era rebelde, desagradecida. Pero la verdad era otra. Charmaine representaba el pasado que Rose quería borrar. Durante meses, la niña soportó maltratos, gritos y castigos inhumanos. Los vecinos escuchaban los llantos, pero lo atribuían a problemas familiares. Hasta que, en 1971, Charmaine desapareció. Fred fue encarcelado brevemente por robo, y cuando salió, Rose le dijo que la niña se había ido a vivir con su madre. Él fingió creerlo. Pero en realidad, Charmaine estaba muerta, y Rose la había asesinado. Cuando años más tarde se exhumó el cuerpo, los forenses hallaron marcas en los huesos que sugerían tortura y golpes antes de la muerte. Rose había descargado sobre aquella niña toda la rabia acumulada, y luego la enterró bajo el suelo de la cocina, como si intentara borrar su existencia. Fred, lejos de culparla, la perdonó y la protegió. Ese fue el pacto silencioso que los uniría para siempre, el pacto de la muerte compartida. Poco tiempo después, Rena Castello, la madre de Charmaine, reapareció. Buscaba a sus hijas. Quería recuperarlas. Pero Fred no podía permitirlo. Sabía que Rena sospechaba, que podía denunciarlo, que su libertad dependía de mantenerla en silencio. Una noche, Rena se reunió con él. Le pidió que le devolviera a las niñas. Fred accedió, o eso parecía. Pero esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Su cuerpo sería hallado años más tarde, enterrado en un campo. Estaba desmembrada, como la víctima anterior. El método de Fred era siempre el mismo: estrangulamiento, violación, mutilación y entierro. Era su manera de despedirse. Con la muerte de Rena, Fred se liberó de su pasado. Y Rose, que lo sabía todo, se convirtió en su compañera de crimen. A partir de ese momento, no hubo vuelta atrás. En 1972, Fred y Rose se establecieron definitivamente en el número 25 de Cromwell Street. Era una casa de 3 pisos, con paredes gruesas, sótano amplio y un jardín trasero. Para cualquiera,
era un hogar modesto. Para ellos, era el escenario perfecto. Fred, con sus conocimientos de albañilería, comenzó a hacer reformas, cavó túneles, reforzó cimientos, aisló habitaciones. Le decía a los vecinos que estaba modernizando la casa, pero lo que en realidad construía era un laberinto de ocultamiento. Con el tiempo, la casa se convirtió en una especie de trampa, una guarida donde las víctimas eran llevadas, encerradas y finalmente eliminadas. A los ojos del mundo, seguían siendo una familia normal, incluso amable. Rose se mostraba sonriente, ofrecía té a las vecinas, cuidaba de sus hijos. Pero bajo esa sonrisa se escondía una mente cada vez más sádica. Entre 1973 y 1979, varias jóvenes desaparecieron en Gloucester y sus alrededores. Todas tenían algo en común, eran chicas vulnerables, muchas de ellas haciendo autostop, algunas sin hogar, otras huyendo de situaciones familiares complicadas. Nadie imaginaba que estaban cayendo en las manos de una pareja que se presentaba como amable y servicial. Fred y Rose ofrecían una habitación, comida y compañía. Pero una vez dentro, las víctimas quedaban atrapadas. Fred las llevaba al sótano, donde había preparado una habitación oculta. Allí, con cuerdas, esposas y herramientas, daba rienda suelta a sus impulsos más oscuros. Las violaba, las torturaba y finalmente las asesinaba. Rose participaba. A veces observaba, otras ayudaba. Y, según algunos testimonios, también disfrutaba. El sótano de Cramwell Street se convirtió en su zona de juego. Fred lo llamaba la habitación especial. Allí colocaba instrumentos de tortura, objetos cortantes, cuerdas y un colchón viejo. El suelo estaba cubierto con láminas de plástico para fácil limpieza. Una de las habitaciones del horror más conocidas en la historia del Reino Unido. Después de cada crimen, Fred enterraba los cuerpos bajo el suelo del sótano o en el jardín trasero. Cavaba de noche, mientras Rose vigilaba desde la ventana. Luego, tapaba todo con cemento fresco y lo cubría con baldosas. A la mañana siguiente, los niños jugaban sobre aquel suelo, sin saber que bajo sus pies había cuerpos sin vida. Durante años, los gritos fueron parte de la rutina en Cramwell Street. Los vecinos escuchaban llantos, discusiones, ruidos extraños a altas horas. A veces, se oían golpes y arrastres. Pero cuando preguntaban, Fred sonreía y decía: «Son cosas de familia, ya sabes cómo son los niños». Rose también tenía su papel. Con su voz dulce y su actitud amable, convencía a todos de que no pasaba nada. Y cuando las autoridades acudían por alguna queja, los West siempre sabían cómo salirse con la suya: una sonrisa, una taza de té, y promesas vacías. La casa número 25 se convirtió en una prisión invisible. Un lugar donde los horrores ocurrían a plena vista, pero nadie se atrevía a mirar demasiado cerca. Con el tiempo, la lista de víctimas creció. Algunas eran adolescentes que hacían autostop, otras chicas que trabajaban como niñeras o buscaban alojamiento. Fred las atraía con su tono amable, su acento rural, su falsa simpatía. Les prometía dinero, trabajo o un cuarto donde dormir. Pero una vez que cruzaban el umbral de Cramwell Street, ya no había salida. Los investigadores posteriores describirían el patrón como metódico y escalofriante. Fred solía ganarse la confianza de las víctimas antes de atacarlas. Las drogaba o las embriagaba, luego las ataba, violaba y torturaba durante horas o días. Finalmente, las asesinaba, desmembraba los cuerpos y los enterraba en el sótano o el jardín. Una de las víctimas, Linda Gough, fue enterrada bajo el garaje. Otra, Carol Ann Cooper, bajo la cocina. Y así, poco a poco, el suelo de Cramwell Street se fue llenando de huesos. Durante los trabajos forenses, años más tarde, los investigadores descubrirían algo aterrador. Cada tumba era diferente, como si Fred hubiera perfeccionado su técnica con cada crimen. Los cuerpos estaban acomodados con precisión, y algunos tenían fragmentos de cinta adhesiva aún pegados a los huesos del cráneo. Era su firma. Su macabro trofeo. Lo más inquietante del caso es que, para Fred y Rose, la muerte se volvió una costumbre. Vivían rodeados de cadáveres y actuaban como si nada. Mientras el olor se mezclaba con el polvo del cemento, mientras los recuerdos se apilaban bajo el suelo, ellos seguían comiendo, riendo y criando hijos. En su mente enferma, todo era normal. Fred creía que tenía derecho a hacer lo que quisiera con las mujeres. Rose lo veía como una forma de poder, una manera de mantenerlo cerca. La violencia era su vínculo. Y el dolor ajeno, su alimento. Durante más de una década, la pareja vivió así, ocultando cuerpos bajo su propio hogar,
mientras se presentaban ante el mundo como una familia ordinaria. En apariencia, todo iba bien. Pero el horror no puede permanecer oculto para siempre. Con el paso de los años, los hijos de los West comenzaron a crecer, y algunos empezaron a hablar. Los rumores sobre lo que ocurría en esa casa se extendieron lentamente. Nadie tenía pruebas, pero las sospechas crecían. Aún así, el número 25 seguía en pie, con su fachada limpia, su puerta blanca, y su oscuro secreto enterrado bajo el suelo. El infierno ya estaba en marcha. Y pronto, el mundo entero lo sabría. Hay secretos que no pueden quedarse bajo tierra para siempre. Porque tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Durante 2 décadas, el número 25 de Cromwell Street fue un escenario donde la vida y la muerte coexistieron sin interrupción. Fred y Rose West seguían viviendo como si nada ocurriera, rodeados de hijos, vecinos y nuevas víctimas. Nadie imaginaba que, bajo el suelo de esa casa, se escondían los restos de más de una decena de personas. Los West parecían una familia excéntrica, sí, pero no peligrosa. Rose atendía a los niños, cocinaba, y hasta cuidaba a jóvenes que trabajaban lejos de sus hogares. Fred hacía pequeños trabajos de albañilería y chapuzas por el vecindario. A menudo se le veía sonriente, conversador, incluso amable. Su encanto rural lo hacía parecer inofensivo. Pero el horror se mantenía oculto detrás de esa normalidad cuidadosamente construida. Y todo habría seguido igual, si no fuera por una desaparición que lo cambiaría todo, la de su propia hija. Heather West era una de las hijas mayores de Fred y Rose. A diferencia de sus hermanos, era más reservada, más reflexiva, y también la más consciente del infierno en el que vivían. Desde pequeña, había sido testigo de los abusos y castigos que sus padres ejercían, no solo contra sus hijos, sino contra las jóvenes que llegaban a la casa y nunca volvían a salir. En la escuela, Heather intentaba actuar con normalidad, pero sus amigos notaban algo extraño. Hablaba poco, parecía asustada, y evitaba hablar de su familia. Un día, con voz temblorosa, le confesó a una compañera: «Si alguna vez desaparezco, búsquenme en el jardín». Esa frase, pronunciada años antes de que se descubriera la verdad, se convertiría en una profecía macabra. En 1987, Heather tenía 16 años. Estaba a punto de terminar la escuela y soñaba con escapar del infierno de Cromwell Street. Planeaba mudarse con una amiga, trabajar, comenzar de nuevo. Pero nunca tuvo la oportunidad. Un día, simplemente, desapareció. Fred y Rose le dijeron a los demás hijos que Heather se había ido a trabajar a un campamento juvenil. Era su historia oficial, y todos estaban obligados a repetirla. Cada vez que algún familiar preguntaba, Fred sonreía y respondía con naturalidad: «Está bien, solo está ocupada, ya saben cómo son los jóvenes». Pero dentro de la casa, el miedo se hizo más profundo. Los niños sabían la verdad. Sabían que Heather no se había ido a ningún lado. Y cada vez que alguien se portaba mal, Rose les decía con voz fría: «Si no te comportas, acabarás como tu hermana». El tiempo pasaba, y los secretos se acumulaban. Fred y Rose siguieron viviendo como si nada. Incluso alquilaban habitaciones a inquilinos jóvenes, algunos de los cuales desaparecieron sin dejar rastro. El sótano de la casa, ese espacio oscuro y húmedo donde los West habían enterrado cuerpos, se convirtió en una especie de santuario del horror. El olor era insoportable, pero Fred tenía una respuesta para todo. «Humedad», decía. «Problemas con las cañerías». Los vecinos, acostumbrados al ruido, a los gritos y a las discusiones, ya no prestaban atención. Era más fácil mirar hacia otro lado. Y así, durante años, el mal siguió respirando libremente entre las paredes de Cromwell Street. Pero los hijos de los West estaban creciendo. Y algunos ya no estaban dispuestos a callar. A comienzos de los años 90, una de las hijas menores, que había sufrido años de abusos por parte de Fred y Rose, finalmente rompió el silencio. Acudió a las autoridades locales y relató con detalle los horrores que vivía en casa: golpes, violaciones, encierros, amenazas. Su testimonio era tan desgarrador que los trabajadores sociales decidieron intervenir de inmediato. Lo que comenzó como una investigación por abuso infantil, pronto se transformó en algo mucho más grande. La policía registró la vivienda, entrevistó a los vecinos y retiró temporalmente a los niños del hogar. Fred fue interrogado, pero lo negó todo con serenidad. Dijo que su hija imaginaba cosas y que era una rebelde. Rose, con su habitual frialdad, corroboró la historia. Y al no haber pruebas concretas en ese momento,
fueron liberados. Pero los investigadores habían quedado con una sensación extraña. Había algo en esa casa que no encajaba. Demasiado silencio. Demasiada calma. Demasiadas desapariciones sin explicación. A pesar de la falta de pruebas, las denuncias de los hijos no se detuvieron. Las historias eran siempre las mismas: abusos, torturas, amenazas y desapariciones misteriosas. Finalmente, en 1992, uno de los hijos mencionó algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Le dijo a su maestra que su hermana Heather estaba muerta y que su padre la había enterrado bajo el jardín. La policía decidió tomar en serio la declaración. Era una afirmación demasiado específica para ser una invención infantil. Y el 24 de febrero de 1994, se emitió una orden de registro para inspeccionar el número 25 de Cramwell Street. Los agentes llegaron a la casa una mañana fría y gris. Fred los recibió con una sonrisa tensa, fingiendo sorpresa. Rose estaba en la cocina, inmóvil, observando desde la ventana. Cuando le dijeron que iban a excavar el jardín, Fred intentó desviar la conversación. Dijo que no había necesidad, que su hija estaba viva, que todo era un malentendido. Pero los policías ya no le creían. Los primeros golpes de pala resonaron en el silencio del vecindario. Los agentes cavaron cerca del porche, luego junto a una pequeña losa de cemento que parecía más reciente que el resto. A los pocos minutos, uno de ellos notó algo extraño, un olor fuerte, inconfundible, mezcla de tierra húmeda y muerte. Siguieron cavando. Y entonces lo vieron, un fragmento de hueso humano. Después otro. Y otro. Los trabajos se detuvieron. La escena fue acordonada. Y el rumor se extendió como un fuego: han encontrado un cuerpo en la casa de los West. Las horas siguientes fueron un caos. Fred fue arrestado de inmediato. Rose, pálida, intentó aparentar calma, pero su silencio la delataba. Cuando los forenses retiraron los restos, confirmaron lo que muchos temían: los huesos pertenecían a una joven adolescente. Era Heather West. Pero ese fue solo el comienzo. Tras el hallazgo del primer cuerpo, la policía amplió la excavación. Y lo que encontraron dejó sin aliento incluso a los investigadores más experimentados. En el jardín, en el sótano y bajo los pisos, había más cuerpos. Muchos más. Uno a uno, los restos fueron desenterrados. Cada cadáver contaba una historia de tortura. Había huesos fracturados, señales de estrangulamiento, dientes rotos, cuerdas, pedazos de cinta adhesiva pegados al cráneo. Algunas víctimas estaban desmembradas, otras atadas en posiciones imposibles. El nivel de sadismo era indescriptible. Los peritos identificaron primero a las víctimas más recientes, jóvenes desaparecidas entre 1973 y 1979. Entre ellas, Shirley Hubbard, Carol Ann Cooper, Lucy Partington, Therese Siegenthaler y Juanita Matt. Todas habían sido reportadas como desaparecidas. Todas habían terminado bajo el suelo de Cramwell Street. Fred fue llevado a comisaría. Durante las primeras horas, mantuvo su sonrisa. Dijo que todo era un error, que él no sabía nada, que los cuerpos estaban allí desde antes. Pero la evidencia era abrumadora. Cuando los agentes le mostraron las fotografías de los restos, Fred bajó la mirada. Y entonces comenzó a hablar. Pero lo hizo a su manera, entre medias verdades, exageraciones y una frialdad que helaba la sangre. A veces se ponían histéricas, yo solo quería calmarlas. Rose no sabía nada, todo fue idea mía. Intentó proteger a su esposa, cargando con toda la culpa. Pero los investigadores no le creyeron. Sabían que Rose no solo estaba al tanto, sino que participaba activamente. La descripción de los abusos, los testimonios de los hijos y las pruebas dentro de la casa demostraban que ambos eran responsables. Mientras Fred hablaba, los forenses continuaban su trabajo. Cada excavación revelaba un nuevo horror. El número de víctimas aumentaba día tras día. 10 cuerpos fueron hallados en la propiedad, y otros 2 en antiguos domicilios de la pareja. 12 víctimas confirmadas. Aunque muchos sospechan que fueron más. El patrón era claro: mujeres jóvenes, vulnerables, solas. Fred las secuestraba, las llevaba al sótano, las torturaba junto a Rose y, cuando terminaban, las enterraban. Algunas de las víctimas fueron fotografiadas antes de morir, en posiciones humillantes. Eran trofeos. Pruebas de su trabajo. Mientras tanto, los noticieros británicos se llenaban de titulares. El infierno de Cramwell Street. Los monstruos de Gloucester.
Inglaterra entera estaba horrorizada. ¿Cómo pudo ocurrir algo así durante tanto tiempo, sin que nadie lo notara? El 30 de junio de 1994, tras días de interrogatorios, Fred West fue acusado formalmente de 11 asesinatos. Rose también fue arrestada. Durante las audiencias, ella mantuvo la mirada fría, sin lágrimas, sin gestos de arrepentimiento. Fred, en cambio, comenzó a derrumbarse. No soportó la idea de pasar el resto de su vida en prisión. El 1 de enero de 1995, fue encontrado muerto en su celda. Se había ahorcado con una sábana. Dejó una nota para su familia que decía: «Siempre los amaré, aunque ya no merezca su amor». Rose, por su parte, enfrentó el juicio sola. Fue declarada culpable de 10 asesinatos y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el día de hoy, sigue en prisión. Después del juicio, el gobierno británico tomó una decisión drástica: demoler el número 25 de Cromwell Street. No querían que se convirtiera en un lugar de peregrinación morbosa. La casa fue destruida en 1996, y en su lugar quedó solo un camino sin nombre. Pero los cimientos, dicen los vecinos, aún respiran los ecos del horror. Durante las excavaciones, los agentes encontraron una inscripción grabada en una viga del sótano. Decía: «RIP, aquí yace la paz». Nadie supo quién la escribió, pero el mensaje sonaba a burla, o tal vez a confesión. Cuando los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso, Inglaterra entera quedó paralizada. La historia parecía sacada de una película de terror: una pareja de apariencia común, padres de familia, que habían transformado su hogar en una tumba colectiva. Las imágenes de los excavadores retirando tierra, los forenses trabajando día y noche, y las bolsas negras saliendo de la casa, llenaron las portadas de todos los periódicos. Los noticieros se referían a ellos como los monstruos de Cromwell Street. Los vecinos, que durante años habían saludado a Fred y Rose cada mañana, no podían comprenderlo. Algunos lloraban frente a las cámaras, otros temblaban al recordar los gritos que habían escuchado. «Pensé que eran discusiones, nada más», decía una mujer entre lágrimas. «Nunca imaginé que estábamos viviendo al lado del infierno». El horror no estaba solo en los crímenes, sino en el silencio que los había permitido. Conforme avanzaba la investigación, las autoridades descubrieron que hubo muchas oportunidades para detener a los West antes. Los servicios sociales habían visitado la casa varias veces durante los años 70 y 80. Los maestros de los niños habían reportado signos de abuso. Incluso algunos vecinos habían denunciado los gritos constantes y las desapariciones de jóvenes inquilinas. Pero en cada caso, las denuncias se archivaron. Nada parecía lo suficientemente grave. Los West sabían exactamente cómo manipular el sistema. Fred era encantador, convincente, con una sonrisa que inspiraba confianza. Rose, por su parte, sabía mostrarse amable y víctima al mismo tiempo. Decían lo que las autoridades querían escuchar, y una vez más, la oscuridad quedaba oculta bajo la alfombra de la burocracia. El mal sobrevivió no solo por su crueldad, sino por nuestra indiferencia. Durante el juicio, psiquiatras y criminólogos intentaron comprender qué había detrás de las mentes de Fred y Rose West. Los expertos los describieron como un ejemplo casi perfecto de parásitos emocionales, dos personalidades fracturadas que, al unirse, se reforzaron mutuamente en su destrucción. Fred, el manipulador. Rose, la ejecutora. Él disfrutaba del control, ella, del poder. Juntos formaron una simbiosis criminal, una relación donde la violencia reemplazó al amor y la muerte se volvió una costumbre. Los testimonios de los hijos fueron estremecedores. Describieron una vida de golpes, encierros y miedo constante. Contaron cómo Rose se transformaba en una bestia cuando Fred no estaba, y cómo ambos usaban la tortura como método de disciplina. Las palabras de los niños dejaron al tribunal en silencio. Habían crecido entre los cadáveres sin saberlo, jugando sobre el suelo donde yacían los cuerpos de las víctimas. Con Fred muerto, toda la atención se centró en Rosemary West. El juicio comenzó en 1995 y duró meses. La sala estaba llena cada día: periodistas, curiosos y familiares de las víctimas. Rose se mostraba impasible, con el rostro tenso y los ojos vacíos. Nunca derramó una lágrima. Nunca pidió perdón. El fiscal la describió como una mujer fría, calculadora y cruel. Los testigos hablaron de su participación directa en las torturas, de su risa mientras las víctimas suplicaban por su vida. Incluso algunos hijos afirmaron que su madre los obligaba a mirar, para enseñarles quién mandaba en esa casa.
El veredicto fue unánime, culpable de 10 asesinatos. El juez la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus palabras finales fueron duras. Su crueldad está más allá de lo imaginable. El mundo nunca estará completamente a salvo mientras usted viva. Rose no reaccionó. Solo miró hacia adelante, como si nada tuviera que ver con ella. Después del juicio, el gobierno británico enfrentó una decisión difícil. El número 25 de Cromwell Street se había convertido en un símbolo del horror. Decenas de personas acudían cada día a mirar la casa, a dejar flores o simplemente a fotografiarse frente a ella. Algunos por respeto, otros, por morbo. El ayuntamiento de Gloucester decidió que la casa debía desaparecer. Fue demolida en octubre de 1996, piedra por piedra. Ni siquiera conservaron los cimientos. Querían borrar la memoria física del lugar. Hoy, donde estuvo el número 25, solo hay un camino sin nombre, cubierto de grava. Pero los vecinos aseguran que, a veces, cuando el viento sopla fuerte, todavía parece escucharse el eco de los golpes, los gritos y el llanto. Tras la demolición de Cromwell Street, Gloucester intentó volver a la normalidad. Las calles fueron pavimentadas, los árboles florecieron otra vez, y el número 25 fue borrado del mapa. Pero el aire nunca volvió a ser el mismo. Los vecinos que aún viven allí dicen que, algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, pueden escuchar el crujido de la tierra moviéndose bajo el suelo. Como si los cimientos todavía respiraran, como si el pasado se negara a morir. El horror que ocurrió en esa casa no desapareció con los ladrillos. Se quedó grabado en la memoria de un país entero. Porque Cromwell Street no fue solo un crimen, fue una herida colectiva, una advertencia de lo fácil que es para el mal disfrazarse de rutina. Los hijos sobrevivientes de Fred y Rose han pasado décadas intentando reconstruir sus vidas. Algunos viven bajo identidades nuevas. Otros rompieron completamente cualquier vínculo con el apellido West. Han hablado en entrevistas, siempre con voz quebrada, diciendo que no buscan venganza, solo paz. Imagina crecer en una casa donde los gritos eran la banda sonora de cada noche, donde los sótanos estaban prohibidos, y donde tus propios padres te decían que el dolor era amor. Ellos no solo fueron testigos del horror. Fueron parte de él, sin tener elección. Aún así, algunos de ellos encontraron fortaleza. Han contado sus historias en libros y documentales, con la esperanza de que el mundo nunca vuelva a ignorar las señales del mal. Hoy, Rosemary West sigue cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad en Inglaterra. Tiene más de 70 años. Su cabello, antes oscuro y cuidado, es ahora blanco y sin vida. Pasa los días en silencio, tejiendo, leyendo, o mirando por la ventana. Los guardias dicen que nunca habla del pasado, ni pronuncia el nombre de Fred. Para ella, él ya no existe. Pero cuando un periodista logró preguntarle si alguna vez sintió culpa, solo respondió: la gente inventa cosas. Yo solo era una madre que intentaba sobrevivir. Esa frase, simple y cruel, resume su naturaleza, la negación total. La mente de alguien que ya no distingue entre verdad y mentira. Entre lo que fue real y lo que quiere creer. Hoy, Cromwell Street ya no existe, pero su historia sigue viva, como un eco que no deja dormir. ¿Y tú, después de conocerla, aún crees que podrías reconocer el mal si lo tuvieras frente a ti? Si este caso te estremeció tanto como a nosotros, apóyanos con un like, compártelo con alguien curioso, y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. No olvides suscribirte para más relatos escalofriantes como este, porque el mal existe, y a veces, vive justo al otro lado de la pared.